está con nosotros. Hoy tenemos a alguien muy especial, como siempre, con sus tenis buenos mozos. Magín Díaz está con nosotros. Uno de los 4 mejores economistas de este país. No pusimos la presentación, Díaz. Pero bueno, ya está. Uno de los 4 mejores economistas. Bienvenido, camarada y amigo, directo. En primer lugar. Pues yo no lo escuché. Perfecto. Oímos tu presentación. Un momentito, Eury Cabral. En primer lugar, ¿quién estaría en primer lugar? No, ya, oye, antes era Andy, pero ya. Pero en primer lugar, Virgilio el pobre. En primer lugar. ¿Cuál? No, vamos. No, pero en primer lugar. No, tu hermano. Tú lo que quieres que diga que es tu hermano ya. No, puede ser Andy. O Jaime. Jaime, Andy, Magín y Raúl Félix. Magín, oye lo siguiente. El mejor es el que está en el sol aquí. Esta situación entre ahora Israel e Irán, unido a todo, ¿verdad?, el conflicto de Ucrania, todo esto, pone un panorama económico que lógicamente la confianza es uno de los que más influye en la economía. ¿Qué podría pasar en caso de que se mantenga, aunque no haya guerra propiamente dicho, pero que se siga este maneje entre Israel e Irán a propósito del petróleo, el transporte de los productos del mundo, todo este tipo de situaciones? Bueno, lo que está tratando Estados Unidos es que no aumente el conflicto. Lo primero que uno piensa es en el petróleo, el precio del petróleo. Correcto. Hasta ahora no. Que sigue siendo muy importante en todo. Sí, claro. Hasta ahora no ha tenido impacto, aunque viene subiendo desde hace varias semanas, no por esta escalada, pero eso es lo primero que uno piensa. Creo que Manuel mencionó en su comentario, porque yo lo escucho. Exacto, el geopolítica hoy. Sí. Por el canal de Suez pasa el 30% de los contenedores del comercio mundial. Claro. Hubo un problema, por ejemplo, en el Mar Rojo a principios de año, que hizo que los fletes en promedio se duplicaran de $1,500 a $3,000 más o menos, no a los niveles que se vieron hace un par de años, pero puede haber un impacto. Cuando se dio la escalada, eso tuvo un impacto en las expectativas. Por ejemplo, las bolsas de valores cayeron un par de días, las principales. O sea que puede tener un impacto hasta catastrófico en la economía mundial, y por eso es que Estados Unidos está haciendo el esfuerzo para que no haya una retaliación de parte de Israel. Evidentemente esto, por lo que uno ve, va a ser un tema de largo plazo. Siempre lo ha sido, pero con esta escalada. Y tal vez pase algo similar que con la guerra de Rusia-Ucrania. Mucha gente pensó que se iba más o menos a resolver en varios meses, y yo creo que ya son 2 años. Entonces, bueno, vamos a tener que vivir con eso, y el gobiernos como el nuestro pues no tienen mucha opción. Si sube el petróleo, pues yo creo que va a tomar la decisión de subsidiar, bajando el gasto en otras partidas o subiendo la deuda. Porque lo que hay que paliar es el problema de corto plazo. O sea, todas esas variables de fletes, precio del petróleo, etcétera, para nosotros vienen dadas, no tenemos ninguna influencia. Magín, ¿hay forma de hacer una proyección en términos inflacionarios de eso? Por ejemplo, si Irán decide, bueno, no voy a atacar de manera directa nueva vez a Israel, pero voy a utilizar, por ejemplo, el eje de la resistencia, se le llaman a los aliados que tiene Irán. Por ejemplo, vuelven los hutíes a bombardear el Mar Rojo, obligatoriamente las navieras tienen que comenzar nueva vez a desviar sus barcos para atravesar el Cabo de Buena Esperanza. Inmediatamente estamos hablando de casi 9,000 kilómetros adicionales. Son 10 días más de la carga. El tiempo, ¿verdad?, para llegar. Eso incrementa las aseguradoras, el tema del flete, en fin. También el tema, por ejemplo, del petróleo. Yo decía ahorita en mi comentario, por ahí pasa 1/3 de todo el petróleo que utiliza el mundo. Pudiéramos proyectar, eso va evidentemente a aumentar las tarifas eléctricas, todo, el transporte. Pudiéramos hacer una proyección quizás inflacionaria de eso. No hay que hacer proyección, hay que mirar lo que pasó hace un par de años. Subió el petróleo, subieron los alimentos, subieron los fletes, y el mundo experimentó, el mundo desarrollado, su mayor inflación en 40 años. Ahora, el problema del petróleo es que tiene un impacto de primer orden cuando suben los combustibles, sube la electricidad, pero tiene un impacto de segundo orden, porque cuando te suben los combustibles, te sube el transporte, de eso encarece los alimentos. Entonces, cuando hay choque del petróleo así, para economías como la nuestra, como pasó en el 2008, como pasó en el 2011 y como pasó hace un par de años,
eso es inflacionario. O sea, y agregarle, Magín, que por cada dólar, usted me corregirá, yo he escuchado muchas veces haciendo este análisis, por cada dólar que aumenta el barril de petróleo significa 70 millones de dólares al año a la tarifa anual para nosotros. La tarifa del valor de las importaciones, la factura petrolera. La factura. Sí, y entonces generalmente cuando sube el petróleo suben los otros combustibles. Como yo dije, lo que pasó hace 2 años, subió el petróleo, subió el gas, subió el carbón, que ahí tuvimos mala suerte, porque la idea de irnos un poco a carbón es que el carbón siempre había sido muy estable. 50 años costaba lo mismo. Pero ahora subió, en ese momento subió también. Aunque se ha avanzado mucho en no depender, por lo menos de la matriz eléctrica, del petróleo. Que este era uno de los pocos países. Son muy pocos países que usan derivado del petróleo para producir energía eléctrica. De hecho, menos del 5% de la energía en el mundo viene de derivado del petróleo. Este país era una excepción, que en algún momento fue 80%, ¿Y de dónde después viene? 50%. O sea, eólica, eléctrica, gas, nuclear, carbón, todavía 35%, gas natural, nuclear, hidro. Gas natural es petróleo. Sí. No derivado, sino precursor. Sí, pero, sí, el gas natural pero es mejor para electricidad que... Pero no es derivado. Okay. Ahora, eso tiene una razón. Ajá. Las plantas de energía eléctrica que funcionan con derivado del petróleo, tú las haces muy rápido. Okay. Entonces, como aquí siempre hay crisis, había que hacerla rápido. Claro. Entonces teníamos una matriz que dependíamos de eso. Sí. Ahí se avanzó bastante. Ahora tenemos mucho gas natural y carbón tenemos, que es la planta que mantiene la estabilidad en el sistema. Pero si tú ves la matriz eléctrica mundial, el carbón sigue siendo entre 35 y 40%. O sea, no es que ha bajado mucho, a pesar de todo el esfuerzo por el tema del cambio climático. O sea, el carbón sigue siendo una de las fuentes principales de producción. A propósito, Magín. Se siente bien estar en la silla. Muy bien, muy bien. No, que estoy... Magín, tú te vuelves venenoso. Yo le digo que me dice, pero vamos con la pregunta. Oye, lo siguiente. Que ya Denisa quiere cortar claro, la sección. Tanto Jaime Aristi como nuestro amigo... todos los economistas en sentido general. Andy. No, pero Jaime Aristi básicamente, Andy también publicó un artículo estos días, pero todos dicen que el grave problema, una de las grandes debilidades del actual gobierno ha sido el aspecto eléctrico, que no se avanza en sentido general en bajar las deudas y en una serie de situaciones. Pero no puedo mencionarlo ya, mira, pero bueno, no le gusta. ¿Realmente es así esa magnitud tan grave como yo la presento? La parte, sí, es grave. Yo creo que... tengo que reconocer el trabajo de mi amigo Hochi como ministro de Hacienda, porque yo creo que se ha avanzado en la parte presupuestaria del sector eléctrico, presupuestando montos más realistas. No veo que haya un problema con la acumulación de deuda con generadores. Yo creo que en esa parte ha habido un avance. El problema es en la gestión. O sea, por ejemplo, en EDESTE, que yo... creo que debe llevarse a un caso de estudio de eso de Harvard, que es el modelo de educación de ellos. ¿Y por qué? EDESTE está perdiendo el 60% de la energía que compra. El 60%. El 60%. Entonces, muy alto. Obviamente, el presidente se ha dado cuenta y la solución ha sido cada 6 meses cambian de administrador. Van 4. Bueno, eso refleja que no había un verdadero plan. Las pérdidas en general han aumentado a 40% en las 3 distribuidoras en promedio. Gran parte de ese aumento es por la decisión política de dar 100% de energía. Y por eso es que también está creciendo tanto la demanda de energía, porque tú le estás dando energía a mucha gente que no le cobra. ¿Y qué tú vas a hacer? Bueno, vamos a prender todos los aires, vamos. Entonces el plan que había antes más o menos fue funcionando. Se iba dando energía cada año un poco más en la medida que tú ibas mejorando la gestión. Yo lo he dicho, o sea, la realidad es que Edesur y Edenorte en febrero del 2020 tenían las pérdidas casi en 20%. Edeste venía mal. Si eso hubiera seguido, tal vez ya 4 años después estuviéramos en 15, que ya es una cifra manejable, un poquito comparable a
a empresas razonables en América Latina. El problema es que ha habido un problema de gestión, es claro. Yo creo, y lo digo, ustedes saben que lo que yo pienso lo digo. Si había un problema de corrupción con las compras, con la inversión, eso había que atacarlo. El problema es que dejaron de hacer inversión. También, entonces la inversión que se ha hecho no ha dado ni siquiera para mantenimiento. O sea, a mí se me dañó mi contador y yo conseguí uno porque tengo muchos amigos en la redes. Mire, mándeme un contador, porque no había. Entonces ahora, obviamente, don Celso sabe lo que tiene entre manos y ha acelerado un poco la inversión, pero ahí tú tienes un círculo vicioso, que lo mencionó Jaime en la entrevista. Si tú quieres mejorar el déficit, tienes que invertir más. Claro. Y entonces aumenta el déficit. Entonces, en los próximos 4 años ese déficit no va a bajar, porque si baja el déficit operativo, pon tú que baje 100, 200 millones al año, pero va a tener que meterle 200 millones más de inversión. ¿Y el déficit cómo se queda? Igual. Entonces, yo creo que el presidente estará trabajando con don Celso en un plan a ver qué es lo que se va a hacer en estos 4 años, si se va a ceder eso. Están adjudicadas las lesiones. Mira la mente, Magín. Mira la mente. Oye, atiende. Oye, mi interpretación de eso. El problema es que gane quien gane, van a dejar Celso ahí. No. Esa es mi interpretación. Él dijo el presidente. El que sea. Él no dijo el presidente Abinader, él dijo el presidente. El que pero sea va a dejar a Celso ahí. Se refirió a Virgilio atropella a los invitados. En su mente, Magín. No, lo que pasa es... Tú dijiste el presidente, no el presidente Abinader. Pero lo mismo debe estar haciendo el presidente Fernández. Obviamente, si yo soy Abinader, yo pienso que yo voy a ganar. Y ahora Fernández cree que va a ganar. Pero tú eres econometrista. Que no se dimensionó el problema o no había un plan. Y lo dije, o sea, el hecho de tú entregarle el sector a Celso Marrancini significa que no había un plan, porque don Celso hace 2 años y medio estaba en su casa. Eso es verdad. Y él no estaba en eso. O sea, ahora que están haciendo el plan. Si a don Celso no lo ponen en Punta Catalina, yo creo que esa planta la iban a explotar. Entonces, la gestión del primer año en este gobierno de Punta Catalina le costó a este país $300 millones, los errores cometidos. Eso está documentado. Tuvieron que venir a llamar a don Celso al rescate. ¿Y qué ha pasado en la distribuidora? Don Celso al rescate. O sea, hay un problema. Ahora, yo creo que es un problema de nación. El sector eléctrico se ha comido, no un gobierno, muchos. Pero yo creo que va a ser de los grandes retos del próximo gobierno. Perfecto. Brevemente, ¿alguna opinión con el exdirector sobre los cierres de los negocios? Yo iba a preguntarle de eso. Por falta de cumplimiento en el pago de los impuestos. Mira, no, lo que pasa es que aquí se creyó que todo lo que se hacía antes estaba mal. Ahorita yo hablo de esto y me dicen que la culpa es mía de lo que está pasando. O sea, yo creo que la DGI ha aplicado sus herramientas, la DGA también, pero dejaron crecer el problema mucho. Esto va a ser un problema que no se va a resolver ahora. ¿Cuánto sigue la evasión? Esto es un problema que se va a resolver en años, no en meses. Exacto. Porque crecieron demasiado. Pero yo creo que las medidas van en la dirección correcta. ¿Y la evasión solo se han enfocado en los asiáticos? Bueno, debería ser, como dijo Eury o Pedro, creo que fue, o sea, son contribuyentes. Son todos. Ahora, claramente se identificó un problema ahí. Yo creo que ese problema tiene años, yo lo dije, pero estaba acotado. Lo que uno ha visto es que han crecido de manera geométrica. Exacto. A la vista de las autoridades. Entonces, ya está burlándose a veces. Ahora toma tiempo, no es que... O sea, este proceso para tú llegar a esos cierres probablemente tiene un año en algunos casos. O sea, ahí... Claro, es un proceso. ¿Y cuánto está la evasión ahora mismo? Yo creo que debe estar más o menos igual que como se dejó en el 2020. No más. Porque la evasión se mide por impuesto. Ahora... ¿En cuánto estaba cuando tú la dejaste? ¿En cuánto tú la dejaste? ¿Cómo tú lo ves? La presión tributaria ahora es exactamente la misma que en el 2019. Sí. Un poco menos de 14%, 13.5%. Eso significa que no ha habido grandes avances. Y la formalidad sigue siendo un 50%. Bueno. La informalidad 58%. 58%. Gracias a Magín Díaz. Este segmento Perspectiva Económica, brillante como siempre. Cambio fuera. Seconza.